8:26, Marilena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. 8:26 de la mañana de un 22 de enero y ya en 1 hora y media ustedes han podido viajar, entre comillas, con nosotros al aeropuerto de La Guardia en Nueva York para conocer de la situación de cancelación y retraso de los vuelos y a España por Fitur con ese reporte de Melton Pineda y declaraciones tanto del ministro de Turismo como del embajador César Medina, entre otros, con Roberto Cavada. Hablamos y mucho más que tenemos en el día de hoy. Qué fuerte ha sido ya estos 3 fenómenos de nieve, de bajas temperaturas para los Estados Unidos. Primero Hércules, luego con los efectos de Hércules unido al vórtice polar y ahora nuevamente este temporal de frío y de nieve, con todas las consecuencias económicas que eso tiene. Cerca de 19 vuelos suspendidos hacia los Estados Unidos y desde los Estados Unidos a República Dominicana, desde el Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, el del Cibao, el de Puerto Plata y el de Punta Cana. La recomendación, porque no vale solo decir esos 16 vuelos que han sido suspendidos, que fueron suspendidos ayer para el día de hoy, porque los otros tienen retraso. O sea, si usted le tocaba viajar hoy o mañana, llame por favor. De las declaraciones de ayer del cardenal Nicolás López Rodríguez, quiero referirme a 2 en las que él se refirió. Al ministro Montalvo, diciendo que hay que dejarse, que el que habla a nombre del gobierno debe dejarse de titubeos, de tonterías y debe llamar al pan pan y al vino vino. Y cuando se refirió al pastor Ezequiel Molina, que había sugerido revisar el concordato, que dijo debe dejarse de boberías y hablar directamente con el presidente Danilo Medina. Con todo el respeto que me merece el cardenal, creo que el cardenal tiene una gran formación, ha tenido un protagonismo en la historia dominicana y tiene autoridad para hablar. A veces cuando él dice algo que no nos gusta, la gente lo critica, pero cuando dice algo que coincide con la posición del que está analizando, la gente está de acuerdo. Entonces yo creo que sí, que es bueno que opine, pero es importante en todo ser humano la humildad, comprender al otro y el respeto. Si uno le llama a un mensaje bobería o tontería, está calificando al emisario de ese mensaje de tonto y de bobo. Y yo creo que los seguidores del pastor Ezequiel Molina no se van a sentir bien escuchando a una autoridad de la Iglesia Católica llamándolo a él bobo. Y mucha gente que quiere, respeta y admira al ministro Montalvo, independientemente de que usted esté de acuerdo con lo que dijo recientemente de que no iban a haber deportación, usted puede variar, diferir en el contenido, pero no se va a sentir bien de que le estén llamando tonto. Si esa no fue la intención del cardenal, se puede interpretar así. Y yo creo que hace falta un poco de comprensión. Por ejemplo, el cardenal López Rodríguez fue responsable con el caso de pederastia, denuncio, o los casos más recientes, más sonados, ya no hay que ampliar en eso. ¿Qué hizo? Le llevó el expediente completo al Papa. Él está hablando constantemente de eso. Cada vez que la iglesia hace críticas y habla de lo que está pasando en la familia, uno le quiere decir, atiendan a los sacerdotes, atiendan a la gente de la iglesia que está abusando de menores. Pero él puede estar hablando de eso. Él se debe a su jefe, el Papa, se debe a la institución, la Iglesia Católica a nivel internacional, se debe a la Iglesia también dominicana, aunque él sea el cardenal, él no puede hablar como Nicolás de Jesús López Rodríguez, él representa a toda una institución. Entonces vamos a ponernos en los zapatos del ministro Montalvo. El ministro Montalvo tiene que respetar, lo primero, una sentencia del Tribunal Constitucional. Segundo, tiene que respetar a su jefe y al jefe de todos, que es el presidente Medina y que asumió este tema desde el primer momento. O sea, ¿tú crees que Montalvo está haciendo eso sin consultar a Danilo? No, todo lo contrario. Eso es Danilo. Eso que está haciendo Montalvo eso es lo que estoy diciendo, La Luz. Que el cardenal tiene que tomar en cuenta que el ministro Montalvo no habla por sí. Entonces, él sigue las directrices de su jefe, el presidente Medina. Es más fácil meterle el diente a Montalvo y no a Danilo. El ministro Montalvo también
tiene que tomar en cuenta al país que está dividido en dos grupos, no digamos a favor y en contra de la sentencia, no. Yo voy a priorizar un grupo que ha distorsionado la sentencia y ha mal informado. Él tiene que cuidar bien lo que dice, no por temor, sino por toda la desinformación que ha habido localmente y a nivel internacional. Pero lo más importante, estamos en un proceso de diálogo entre Haití y República Dominicana. Es cierto que hay mucha gente que dice, por favor, que con este proceso no se distorsione la naturaleza, el contenido de la sentencia. Es cierto, pero uno tiene que entender cómo habla el ministro, y si usted no está de acuerdo con eso, por lo menos no le llame tonto, cardenal, o sea, dígale, asuma la responsabilidad, pero no le llame tonto, ni a él ni al pastor Ezequiel Molina, que sugirió, hay que revisar el concordato, y él dice, déjense de boberías, él no es un bobo, eso por un lado. Por otro lado, el doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano, pidió que se creara un cuerpo de seguridad especializado en los hospitales, por lo que ha pasado recientemente en el Hospital Darío Contreras. Ustedes se recuerdan en diciembre que fueron 2 personas, 2 heridos de una riña, y los estaban atendiendo los médicos ahí, ellos siguieron el pleito con tubazos, pero eso ha pasado también en el Moscoso Puello, han habido incidentes también en Constanza, en San Juan y San Cristóbal. ¿Cuál ha sido la respuesta? Entonces, como dice el doctor Sin, imagínense, además del estrés, la adrenalina que tienen los médicos tratando de salvar personas que llegan en condiciones extremas, imagínense trabajar con esa tensión de tener que preservar la vida. El Ministerio de Salud, que dice, esto existe, no hay que crearlo, ya hay un plan piloto en el Hospital Darío Contreras que comenzó el año pasado, y esto se va a extender a los principales hospitales más vulnerables, entre estos el San Lorenzo de los Minas, el Luis Eduardo Aybar, Robert Reed, Moscoso Puello, Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, entre otros. Dicen que son casos aislados, pero un solo caso, esos 5 casos que ha mencionado el presidente del Colegio Médico Dominicano, son suficientes para que esto se atienda. Así como qué bueno que existe la policía especializada en el área turística, en el área escolar, en la frontera, en los aeropuertos, en los hospitales. Esto es vital, importantísimo. En Cuba, señores, uno se adapta a todo. A nivel internacional la gente no entiende cómo uno se adapta a vivir con inversores o plantas de emergencias o vela o lámparas o con tinacos, con cisternas o con un cubo de agua, ¿verdad? Para cuando se vaya el agua, la gente dice, ¿cómo ellos pueden vivir? Yo ahora no entiendo cómo los cubanos se están haciendo sin detergente, sin pasta dental, pasta de dientes, sin desodorante. Hay una escasez de estos productos. Bueno, y ellos están acostumbrados a eso. Habría que preguntarle a los venezolanos que tienen menos costumbre de eso. Pero eso no es mucho problema en Cuba, no, porque eso ha sido así. Pero de siempre. esos productos específicamente, bueno, desodorante, de jabón. Pero antes cuando se iba a Cuba, ya no, yo no quiero, pero antes cuando se iba a Cuba uno llevaba jabón para regalarle. Un tremendo regalo que tú llevaras un jabón a Cuba. Pero eso había mejorado un poco. El periodo especial en Cuba no había de nada, hermano. Era duro. Ahora era esta escasez están en las redes y en Venezuela. A propósito de Maduro, ustedes sobre todo, perdón, ¿sabe por qué? Sobre todo, señores, que ayudó mucho eso. En los últimos tiempos, sobre todo en los gobiernos demócratas, hubo una flexibilización del embargo. De hecho, no de derecho, o sea, no era que se tomaba decisión. Y empezaron incluso hay empresas en Miami especialistas en llevar productos a Cuba. Y ha aumentado extraordinariamente. A propósito de Venezuela, en las redes desesperados. A propósito de Venezuela y del presidente Maduro, ustedes vieron una declaración del presidente Maduro acusando a las productoras de telenovelas de ser las responsables del incremento de la violencia en Caracas y en toda Venezuela. Dice que la producción de novelas es lo que ha llevado el incremento de la violencia y de la delincuencia en Venezuela. Él tomó otra medida porque hace 3 meses que fue que se creó el viceministerio de la Felicidad Suprema. Entonces, como tenía 3 meses ese viceministerio y eso no, el rostro de los venezolanos no habría variado, él destituyó hace una semana al ministro de la Felicidad Suprema y nombró a una mujer ahí.
al viceministro de la Pero que Venezuela, Venezuela se ha dado a conocer en el mundo una de las principales herramientas de importación venezolana. No, de exportación. De exportación. Bueno, de importación hacia nosotros, exportación de ellos. Han sido las telenovelas. O sea, las grandes producciones de telenovelas. Sí, pero es que eso embrutece a los pueblos, eso no sirve para nada. Eso dice el presidente Nicolás Maduro. Lo que no es el único factor. Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo en Michoacán. En Michoacán, con las autodefensas, con los grupos paramilitares, es un modelo colombiano que llega a México producto de la serie que se llama Los Tres Caínes. Sí, porque antes las novelas eran sobre el amor y el romanticismo, ahora es sobre la droga y el narcotráfico. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Otra más. Sobre Venezuela, él dice que las novelas están promoviendo los antivalores, el culto a las armas, a la violencia, a la muerte, a las drogas. Yo creo que las telenovelas son un reflejo de la sociedad. Y finalmente felicitar al grupo de los Titanes de maratonistas y otras instituciones que han promovido una charla sobre enfermedad cardiovascular en atletas de alto rendimiento, dictada por el doctor Pedro Ureña, cardiólogo, intervencionista. Esto será mañana en el Club Naco. Vital, luego de todas las reflexiones que han surgido por la muerte súbita de Marco de la Rosa, el presidente de AES, luego de estar corriendo en el Mirador, y de un empresario, Simón Sayek, que el viernes murió de 43 años luego de una competencia ciclista. Hay que decir algo breve, Julio. Lo que pasa es que en este señor, apellido como es Sayed, él tenía antecedentes cardíacos. Entonces, por eso es vital. Yo creo que él tiene antecedentes cardíacos y entonces igual que Marco. Entonces tú no puedes atribuir a los deportes. No, pero mira el título: enfermedad cardiovascular en atletas de alto rendimiento. O sea, ¿qué te dice el doctor? Si tienes esta enfermedad y vas a hacer la práctica, ¿qué debes hacer? Entonces, por eso yo digo que el Ministerio de Salud Pública y de Deporte tienen que poner personas en el mirador y en los sitios donde se hace deporte a monitorear el comportamiento para poder hacerle sugerencia de lugar a los usuarios.